Hola, hola. Hoy voy a hablar de lo que es un proceso ejecutivo y cómo atacar un proceso ejecutivo o cómo responder ante un proceso ejecutivo. Lo primero que voy a mencionar es que, si bien es cierto, un proceso ejecutivo es un trámite judicial o un proceso judicial que se inicia para buscar de manera coercitiva, por medio del aparato judicial, que un deudor pague una deuda que tiene a un acreedor o a una persona acreedora. En ese orden de ideas, el proceso ejecutivo lo que busca es ejecutar el pago de esa deuda a cabeza del deudor o los deudores que existieren. En todo caso, las personas, cuando son notificadas de un proceso ejecutivo o un presunto proceso ejecutivo en su contra, lo primero que deben de revisar desde el momento en que son notificados, ya sea por intermedio de apoderado judicial o de manera personal, es que en este proceso ejecutivo esté el título ejecutivo o el título valor, es decir, la razón de ser de ese proceso. ¿Por qué y para qué? Porque resulta que si este proceso ejecutivo no tiene título ejecutivo o no tiene ese título valor, pues desde que se notifica la parte demandada, ya sea por medio de apoderado judicial o de manera personal, esta persona tiene 3 días siguientes a partir de la notificación para interponer un recurso en contra del mandamiento de pago o de ese mandamiento ejecutivo que libró el despacho judicial, diciendo o aludiendo que había un título ejecutivo. Es decir, y en otras palabras, si no existe el título ejecutivo, o si el título ejecutivo no es claro, no es expreso, no es exigible, o si la obligación no es clara, o si no está identificado qué se debe de dar, qué se debe pagar, si no está identificada la obligación que debe ser exigible y el plazo para pagarla, si este supuesto título valor no está firmado por ese supuesto deudor, pues pueden interponer un recurso de reposición 3 días siguientes a la notificación de esa demanda y de ese mandamiento ejecutivo. Pueden interponer ese recurso de reposición en contra del mandamiento ejecutivo, exponiendo diferentes razones. Una de ellas, pues, que no está acorde ni que se ajusta a lo que contempla el artículo 422 del Código General del Proceso, en cuanto a que la obligación debe ser clara, expresa y exigible, a que se debe de identificar qué se debe, a que la obligación debe ser exigible y tener un plazo para pagarla, y que debe estar firmado ese título valor, ese título ejecutivo, por el deudor o las personas deudoras. En todo caso, esta es una forma de atacar de manera rápida y pronta ese proceso ejecutivo por medio de un recurso de reposición que, vuelvo y reitero y menciono, son 3 días siguientes a la notificación de la demanda y al auto que libra el mandamiento de pago, que en ese mandamiento de pago, ya sea que vayan decreto de embargo de cuentas, decreto de embargo de bienes, decreto de embargo de propiedades, entonces deben de atacar sí o sí, a mi modo de ver, con un recurso de reposición en 3 días siguientes ese mandamiento de pago, porque posterior a ello pues van a haber otros 3 días más para que hagan la respectiva contestación a la demanda y se pronuncien pues acerca de otras cosas. Pero en todo caso, si con este recurso basta para que el juez logre ver y los operadores judiciales que no existe un título valor, o que el título valor no es claro, expreso o exigible, o que ese supuesto título ejecutivo o supuesto título valor no cumple con la normatividad y lo que exige la norma, pues en su defecto y mediante este recurso se le comunicará a las partes y se les hará saber para que 5 días después la parte demandante, ya sea que haga una modificación a esa demanda, es decir, que presente otro tipo de proceso, ya no un ejecutivo, sino rápidamente se le ocurre un declarativo para que hagan la declaración de esa deuda y ya no un ejecutivo, y pues ya no tendría medidas cautelares. Entonces esta es una forma fácil, rápida, que les ilustro de cómo atacar
un proceso ejecutivo de esta forma mediante un recurso de reposición sobre el mandamiento de pago que hay posterior a la presentación de la demanda. Ya para la parte demandada o las partes demandadas, ya sea por medio de apoderado judicial o de manera independiente, los estudiantes de derecho que empiezan a hacer esas contestaciones de demanda, les aconsejo que interpongan el recurso, vuelvo y les repito, si no coinciden con esos requisitos que hay, que es que la obligación sea clara, expresa y exigible, que se identifique qué es lo que se debe plenamente, que esa obligación deba ser exigible en un plazo, o sea, debe haber una fecha de vencimiento de la obligación y debe estar además firmada por el deudor o los deudores. Si no cumple con estos requisitos, interpongan el recurso de reposición, porque después de esto, pues van a haber otros 7 días hábiles siguientes para pronunciarse acerca de lo otro de la demanda. Entonces esto es una buena forma de enfrentar y atacar un proceso ejecutivo. Para cualquier persona que esté pasando o enfrentando un proceso ejecutivo, ya sea como demandante o como demandado, estoy presto a colaborarle con sus dudas, con sus inquietudes, para que haga las cosas en debida forma. Ahora, para las personas que inician, hasta ahora hacer la presentación de demandas, hacer la presentación de demandas ejecutivas, hacer esa contestación, tanto estudiantes de leyes como abogados, también estoy presto a darles la asesoría y a comunicarme con ustedes para decirle cómo hacer las cosas, digámoslo así, en debida forma, para que el cliente salga satisfecho, ya sea la persona demandada o el demandante, porque en cualquiera de los dos casos hay formas, solo que este video lo hago con el título y la mención de cómo atacar un proceso ejecutivo, es decir, cómo debe de atacarlo un demandado o una persona demandada. Así de que para más videos, déjenme en la parte de abajo sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. No olviden suscribirse a mi canal, dar like y dar clic en la campanita para que este video llegue a muchas más personas. Feliz